Las tijeras hicieron un satisfactorio chasquido mientras recortaba el tallo de una peonía blanca. El sonido agudo en la tranquila mañana de mi florería. El agua goteaba del extremo cortado sobre el mostrador de madera. Cada gota marcaba el ritmo en el que había caído durante los últimos 6 años dirigiendo flor y espina. Mis dedos se movían automáticamente, quitando hojas, revisando espinas, arreglando tallos en el jarrón de vidrio que estaría en el vestíbulo de la señora Rojas al mediodía. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, por tercer día consecutivo. Abril en la Ciudad de México significaba un clima impredecible, pero esto se sentía diferente, más pesado, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Miré la bolsa de papel marrón que estaba en el borde de mi mesa de trabajo, la que había traído de la clínica hace 40 minutos. Dentro, doblada 2 veces, estaba la impresión del ultrasonido. 6 semanas. La técnica había sonreído cuando lo dijo. Felicidades en su voz, como si no pudiera ver que había llegado sola, que mis manos habían estado temblando cuando llené los formularios. El timbre sobre la puerta sonó y levanté la vista para ver a mi mejor amiga. Luz irrumpiendo, su paraguas goteando por todo el piso de baldosas. Detrás de ella venían Sofía y Mariela, las tres luciendo como si hubieran corrido las 2 cuadras enteras desde la cafetería. Lorena, jadeó Luz, metiéndome un periódico en las manos. Tienes que ver esto. El titular estaba en negrita. Boda de Nicolás Valencia, mañana. 2 familias se unen en histórica ceremonia tradicional. Debajo, una foto. Él, el hombre de hace 6 semanas, el que apareció en mi tienda durante una tormenta al cierre, empapado y pidiendo rosas. El cuyo nombre nunca supe, cuyo número nunca obtuve, cuyo rostro había intentado y fallado en olvidar cada día desde entonces. Nicolás Valencia, de 30 años, líder de la familia criminal Valencia, se casa con Isabela Rincón, hija del clan Rincón rival, en una unión destinada a terminar décadas de derramamiento de sangre. Mi visión se estrechó, los bordes del periódico se volvieron borrosos. Lorena, ¿estás bien? Te ves pálida. La mano de Sofía tocó mi hombro. Dejé el periódico con cuidado, mis dedos entumecidos. Luego alcancé la bolsa marrón, saqué el ultrasonido y lo miré fijamente. La pequeña sombra en forma de frijol. 6 semanas, una noche. Un extraño que no era un extraño en absoluto, sino un hombre cuya boda era mañana. ¿Qué es eso? Mariela se acercó, luego jadeó. Ay, Dios mío, Lorena, ¿es eso? No respondí. En cambio, tomé las tijeras que había estado usando en las peonías. Mis manos no temblaron esta vez. Estaban firmes mientras cortaba la imagen del ultrasonido 1, 2, 3 veces, hasta que no fue más que confeti esparcido por el mostrador entre los tallos de las flores y los carretes de cinta. Lorena. Luz agarró mi muñeca. ¿Qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho en el momento en que salí de esa clínica, dije, con la voz inexpresiva. Olvidando. Me alejé de ellas, de la foto del periódico de él en un esmoquín, de los pedazos del ultrasonido que parecían nieve entre las rosas. Sentí el pecho apretado, como si alguien me hubiera envuelto alambre alrededor de las costillas y estuviera tirando. No puedes simplemente... Sofía comenzó. Mírame. Caminé hacia la trastienda, el área de almacenamiento donde guardaba jarrones y cintas extra, y el fregadero industrial que usaba para lavar cubos. La puerta tenía un cerrojo. Lo giré, encerrándome, y luego me dejé quebrar. Los sollozos llegaron con fuerza y rapidez, desgarrándome de una manera que ni siquiera en la clínica, porque esto era diferente. Esto no era solo estar embarazada y sola. Esto era estar embarazada de un hombre que pertenecía a otra persona, que vivía en un mundo que ni siquiera entendía, que se casaba mañana para sellar un tratado de paz como si fuera el siglo XV y no el mundo moderno. Presioné mi frente contra el frío metal del fregadero, tratando de respirar entre las lágrimas. Hace 6 semanas, él había estado en mi tienda con agua goteando de su cabello oscuro, sus ojos grises intensos mientras pedía rosas rojas. ¿Para alguien especial? Le pregunté, y él dijo, para mí. ¿Esta noche? Solo esta noche.
Hablamos mientras yo hacía el arreglo sobre flores y lluvia y cómo se veía la ciudad cuando estaba recién lavada. Él me ayudó a cerrar y luego la tormenta empeoró y le ofrecí té mientras esperábamos. Una cosa llevó a la otra. Un toque, un beso, una noche que había revivido 1000 veces desde entonces. Se había ido por la mañana. Sin nota, sin número. Solo el recuerdo de sus manos y su voz, y la forma en que me miraba como si yo fuera lo único en el mundo que importaba. Aparentemente, no lo era. Un golpe en la puerta. Lorena, por favor, déjanos entrar. Me limpié la cara con el dorso de la mano, tomé un respiro tembloroso y abrí la puerta. Los ojos de Luz también estaban rojos. Lo siento mucho. No lo estés. Estoy bien. Claramente, no estás bien. Lo estaré. Pasé junto a ellas de regreso a la planta principal de la tienda, al mostrador donde los pedazos de ultrasonido aún yacían entre las flores. Los recogí, cada pedazo, y los tiré al bote de basura debajo de la caja registradora. Tengo pedidos que cumplir. La señora Rojas necesita su arreglo para el mediodía. Mariela intercambió una mirada con Sofía. Tal vez deberías cerrar la tienda hoy. Tómate un tiempo. Dije, estoy bien. El timbre sonó de nuevo. Esta vez no eran mis amigas, era él. Nicolás Valencia entró en mi florería, luciendo exactamente como en la foto del periódico. Traje negro a medida, camisa blanca, esa misma intensidad en sus ojos grises que me había hecho olvidar todo pensamiento racional hace 6 semanas. Detrás de él estaban dos hombres con trajes similares, claramente seguridad. Permanecieron junto a la puerta mientras él se acercaba al mostrador. Mis amigas guardaron silencio. Todos en la ciudad sabían lo que significaba el apellido Valencia, lo que él era. Vengo a recoger el ramo de novia, dijo, su voz exactamente como la recordaba. Profunda, suave, con el leve rastro de un acento italiano que se hacía más pronunciado en ciertas palabras. El pedido Valencia. Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada y vi el reconocimiento amanecer en sus ojos en el mismo momento en que mi corazón se quebró de nuevo. Lorena. Mi nombre en sus labios como si lo hubiera pensado, como si lo hubiera recordado. Tu ramo no está listo, mentí. Aunque estaba en el refrigerador, rosas blancas y azahares, flores nupciales tradicionales de su linaje. Vuelve mañana. Se suponía que estaría listo hoy. La boda es mañana. Entonces supongo que tu novia tendrá que llevar claveles de supermercado. La amargura en mi voz era lo suficientemente aguda como para cortar. La puerta está por allá. Tengo trabajo que hacer. Su mandíbula se tensó. Detrás de mí escuché la aguda inhalación de Sofía. La gente no le hablaba así a Nicolás Valencia. La gente no lo despedía. Pero yo no era la gente. Yo era la mujer que llevaba a su hijo mientras él se preparaba para casarse con otra. Su mirada se posó en el mostrador, en la cinta y los tallos y los pocos trozos de papel que se me habían escapado al limpiar. Lo vi extender la mano, lo vi recoger uno de los pedazos. Era pequeño, solo una esquina, pero tenía parte de la fecha, parte de mi nombre impreso en la parte superior. Se quedó muy quieto, luego recogió otro pedazo y otro. Sus dedos se movieron rápidamente, reuniendo cada fragmento, encajándolos como un rompecabezas en la encimera de cristal. No, dije, extendiendo la mano para detenerlo. No lo hagas. Pero era demasiado tarde. Había reunido suficientes piezas para ver lo que era. Una imagen de ultrasonido, 6 semanas de edad gestacional. Nombre de la paciente, Lorena Hernández. El silencio en la tienda era sofocante. Luz agarró el brazo de Sofía. Mariela se había puesto pálida. Los dos guardias de seguridad junto a la puerta se quedaron congelados, claramente sin saber qué hacer. Los ojos de Nico se alzaron hacia los míos. 6 semanas. Dije, tu ramo no está listo. Vete. 6 semanas, repitió, su voz bajando. Eso es exactamente. Sé cuándo fue. Mis manos temblaban ahora, pero las mantuve planas sobre el mostrador. Y sé que te casas mañana, así que lo que sea que creas que esto significa, no lo hace. Está resuelto. No es asunto tuyo. La puerta está por allá.
Él volvió a mirar las piezas ensambladas, mi nombre, la fecha, la pequeña sombra que le habría mostrado todo si no la hubiera destruido. Lo rompiste. Muy observador. ¿Por qué? La pregunta abrió algo en mi pecho. Porque te casas con otra persona mañana. Porque pasaste una noche conmigo y desapareciste. Porque esto, señalé mi vientre todavía plano, los pedazos de ultrasonido, el espacio entre nosotros, no encaja en tus planes. Los planes cambian. Los tuyos no, no mañana. No por una alianza familiar y un tratado de paz y lo que sea que signifique esa boda. Me obligué a respirar. No arruinaré eso. No seré el escándalo. Manejaré esto yo misma. Su mano se disparó, agarrando mi muñeca. No con fuerza, pero lo suficientemente firme como para evitar que me soltara. ¿El bebé es mío? Cada persona en esa tienda contuvo la respiración. Lo miré directamente a los ojos y dije, mi útero no es asunto tuyo. Suéltame. Responde la pregunta. No te debo nada. Viniste por un ramo. Está en el refrigerador. Tómalo y sal de mi tienda. Algo cambió en su expresión. No ira, algo más frío, más calculado. Soltó mi muñeca y caminó hacia la puerta. Su guardia de seguridad se hizo a un lado. Pensé que se iba. Pensé que había ganado esta batalla. Pero se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y dijo 3 palabras que cambiarían todo. Cancela la boda. Luego sacó su teléfono, hizo una llamada y lo escuché decir en español. Papá, necesitamos hablar ahora. Se fue. La puerta sonó, la lluvia seguía cayendo, y yo me quedé allí entre mis flores, sosteniendo mi muñeca donde habían estado sus dedos, sabiendo que acababa de comenzar una guerra que no tenía idea de cómo librar. Lorena, susurró Luz. ¿Qué diablos acaba de pasar? No respondí porque no lo sabía. Solo sabía que los pedazos del ultrasonido seguían en mi mostrador, reensamblados, y que en algún lugar de la ciudad, Nico Valencia estaba tomando decisiones que destruirían cualquier paz frágil que su boda de mañana se suponía que crearía. Todo por una noche, una tormenta, una elección y un bebé que ninguno de nosotros había planeado. A la mañana siguiente, estaba en mi tienda al amanecer, arreglando rosas blancas que estaban destinadas a una boda que ya no sucedería. El periódico lo había confirmado hace 3 horas. Boda Valencia Rincón cancelada. No se dio explicación. Ambas familias se negaron a comentar. Mi teléfono había estado sonando desde la medianoche. Números desconocidos, mensajes de reporteros que de alguna manera habían obtenido mi información. Lo había apagado después de la 15ª llamada. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas delanteras, atrapando las gotas de agua que aún se aferraban al cristal de la lluvia de anoche. Recorté otro tallo, las tijeras precisas, a pesar del agotamiento que pesaba en mis extremidades. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro cuando había ensamblado esos pedazos de ultrasonido. El timbre sonó. Levanté la vista para encontrar a un hombre mayor con un impecable traje gris parado en mi puerta. Pelo plateado, ojos penetrantes, el tipo de presencia que hacía que el aire se sintiera más denso. Detrás de él estaban 4 hombres de negro, no preguntando, solo allí. Lorena Hernández. No fue una pregunta. Soy Antonio Valencia, el padre de Nico. Dejé las tijeras con cuidado. La tienda no abre hasta las 9. Esto no es sobre flores. Caminó más adentro, su mirada recorriendo el mostrador, deteniéndose en los pedazos de ultrasonido reensamblados que había dejado allí anoche. Había sido incapaz de tirarlos por segunda vez. Mi hijo, mi hijo canceló una boda que tardó 3 años en negociarse. Una boda que habría puesto fin a una disputa de sangre que duró 4 décadas. ¿Sabes lo que significa eso? Que tomó una decisión. Que tomó una decisión catastróficamente estúpida. La voz de Antonio era dura. Los Rincón exigen retribución. Mi propia familia lo llama una vergüenza. Todo por esto. Señaló los pedazos de ultrasonido. Así que necesito saber, ¿es cierto? ¿Estás esperando a mi nieto? La palabra nieto sonó diferente a bebé. Esto ya no era solo sobre Nico y yo. Esto era sobre familias y legados
y cosas que no entendía. No le debo respuestas. Le debes la verdad a mi familia porque ahora mismo estás en el centro de una situación que podría causar muertes. Se apoyó en el mostrador. Así que preguntaré de nuevo, ¿ese bebé es de mi hijo? Miré a este hombre que había construido un imperio sobre la violencia y la lealtad, cuyo hijo había pasado una noche conmigo y luego se había ido para casarse con otra persona. Y tomé una decisión. Sí. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Antonio asintió lentamente como si lo hubiera esperado, pero necesitara confirmación. ¿De cuánto tiempo estás? 6 semanas. ¿Y no ibas a decírselo? Él se iba a casar. ¿Qué se suponía que hiciera? Aparecer en la iglesia con un ultrasonido y arruinar su gran día. La amargura se filtró. Lo estaba manejando yo misma, rompiendo la evidencia y tirándola, protegiendo a todos los involucrados. Algo que pudo haber sido respeto brilló en sus ojos. Tienes más sensatez que mi hijo. Desafortunadamente, él ya ha explotado todo, así que la protección ya no es una opción. Sacó su teléfono, hizo una llamada. Nico, ven a la florería ahora. No quiero... Lo que quieres dejó de importar cuando lo dejaste entrar a tu cama. La voz de Antonio fue contundente. Estás esperando a un Valencia. Eso significa que ahora eres familia, te guste o no. 10 minutos después, Nico entró. Parecía que tampoco había dormido. El mismo traje de ayer, pero ahora arrugado. El cabello despeinado como si se lo hubiera pasado por las manos. Esos ojos grises encontraron los míos inmediatamente. Cancelaste la boda. Dije que sí. Comenzaste una guerra. Lo hice por un bebé que ni siquiera sabías que existía hasta ayer. Se acercó y vi algo en su expresión que no había visto antes. No el encanto suave de esa primera noche. No el cálculo frío de ayer. Algo crudo. Por ti. No. Di un paso atrás. No lo hagas sobre mí. Esto es sobre responsabilidad y el momento. Y es sobre el hecho de que no he podido dejar de pensar en ti desde esa noche. Su voz era baja, intensa. Es sobre el hecho de que se suponía que me casaría con Isabela mañana. Y todo en lo que podía pensar era lo mal que se sentía. ¿Cómo estaba eligiendo el deber por encima de... Se detuvo. Y luego entré a tu tienda ayer y te volví a ver. Y luego vi esos pedazos y todo se volvió claro. ¿Claro? Me reí el sonido amargo. Tu familia está en guerra. Los Rincón quieren sangre. ¿Y crees que esto está claro? Más claro de lo que ha estado en 3 años. Antonio hizo un sonido de disgusto. Mientras ustedes dos resuelven sus sentimientos, necesito manejar las consecuencias. Lorena, te vas a mudar. Perdón, tu dirección es de dominio público. Los Rincón saben quién eres, saben sobre el bebé. No estás segura aquí. No voy a ir a ninguna parte. Estás a 8 cuadras del territorio Rincón. No tienes seguridad, no tienes protección y estás esperando a mi nieto. La voz de Antonio fue definitiva. Empaca lo que necesites. Te mudarás a un lugar seguro hasta que resolvamos esto. Miré a Nico. ¿Sabías sobre esto? Lo llamé esta mañana para contarle sobre el bebé. Él hizo la llamada de seguridad. Así que simplemente decidieron mi vida por mí. Ambos, sin preguntar. ¿Habrías aceptado si hubiéramos preguntado? Antonio levantó una ceja. No. Entonces esto ahorra tiempo. El timbre sonó de nuevo. Esta vez era Luz, trayendo café y pasteles, claramente pensando que necesitaba apoyo después del desastre de ayer. Se congeló cuando vio a Antonio y sus guardias. Lorena. Su voz era pequeña. Está bien. Me moví entre ella y los hombres. Solo algunas complicaciones inesperadas. ¿Complicaciones? Los ojos de Luz se abrieron. ¿Te están amenazando? La están protegiendo, dijo Nico. ¿De qué? De las consecuencias de las decisiones de su hijo, dije inexpresivamente. Me volví hacia Antonio. No me mudo, no dejaré mi tienda. No me convertiré en una mujer mantenida en una fortaleza mientras ustedes libran sus guerras. Manejaré este embarazo yo misma. He estado sola toda mi vida.
Esto no cambia nada. Antonio me estudió por un largo momento. Luego sonrió. No fue una sonrisa cálida. ¿Tienes espíritu? Bien, lo necesitarás. Hizo un gesto a sus hombres. Asegúrense de que llegue al trabajo a salvo. Vigilen la tienda. Nadie entra o sale sin autorización. No pueden simplemente estacionar guardias en mi florería. Ya está hecho. Se dirigió a la puerta. Nico, arregla esto. Tú hiciste este desastre. Tú lo limpias. Luego se fue, dejándome sola con su hijo y 4 guardias de seguridad que ahora eran aparentemente parte permanente. Luz me agarró del brazo. ¿Qué diablos está pasando? Estoy embarazada. Él es el padre y acaba de comenzar una guerra de mafias por ello. Ay, Dios mío. Se dejó caer en el taburete detrás del mostrador. Ay, Dios mío, Lorena, ¿qué vas a hacer? Miré a Nico, que me observaba con una intensidad que hacía que mi piel se sintiera demasiado tensa. Voy a hacer arreglos florales porque ese es mi trabajo. Esa es mi vida, y no dejaré que nadie me quite eso. Durante las siguientes 3 semanas, eso fue exactamente lo que hice. Cada mañana, llegaba a mi tienda al amanecer. Cada mañana la seguridad de Nico ya estaba allí. Cada día hacía ramos y arreglos e intentaba fingir que mi vida no estaba completamente patas arriba. Y cada noche Nico aparecía, no para presionarme, no para hacer demandas. Simplemente aparecía a la hora de cierre y me ayudaba a limpiar. Barría el suelo, lavaba los cubos, llevaba las pesadas bolsas de tierra que ya no podía manejar. No le di las gracias. No lo animé. Le di el mismo sarcasmo afilado que había perfeccionado a lo largo de años tratando con clientes difíciles. «Oh, mira, el novio fugitivo ha vuelto», decía cuando entraba. «¿Qué alianza destruiste hoy?» «Solo esa», respondía, quitándome la escoba de la mano sin preguntar. «¿Cómo te fue el día?» «Mejor antes de que aparecieras». Pero él seguía viniendo. Y a pesar de mí misma, a pesar de todo, empecé a esperarlo. Empecé a notar cuando llegaba 5 minutos tarde. Empecé a guardarle el último café de la cafetera que hacía por la tarde. 6 semanas después de la boda cancelada, mi embarazo ya se notaba. No mucho, solo lo suficiente para que mi ropa normal no me quedara bien. Había empezado a usar vestidos holgados que ocultaban la pequeña protuberancia. Nico lo notó. «Necesitas ropa de maternidad», dijo una tarde después de que cerramos. «Tengo ropa». «Tienes vestidos 2 tallas más grandes. Hay una diferencia». «¿Y ahora eres un experto en moda femenina?» «Mi hermana acaba de tener un bebé. Sé cómo es un embarazo». Hizo una pausa. «Déjame llevarte de compras». «No, Nico», dije. «No, no necesito tu dinero. No necesito tu ayuda. Me las arreglo bien sola». Se quedó callado un momento y luego dijo, «¿Por qué me odias?» La pregunta me tomó por sorpresa. «No te odio. Apenas me miras. No me dejas ayudarte en nada. Actúas como si fuera algún tipo de castigo que tienes que soportar». Su voz era cuidadosa, controlada. «Si es por la boda, no es por la boda». Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. «Es por el hecho de que pasaste una noche conmigo y luego desapareciste. Ni nota, ni número, nada. Y luego descubro que estoy embarazada. Y el mismo día veo tu cara en el periódico porque te casas con otra persona. ¿Sabes lo que se sintió?» Se acercó. «Te busqué». «¿Qué?» «Después de esa noche volví a la tienda varias veces, pero nunca estabas y no sabía tu apellido. Solo sabía Lorena y que eras dueña de una florería. Hay 14 florerías en esta ciudad». Lo miré fijamente. «Me buscaste durante semanas y luego mi padre arregló el matrimonio con Isabela y pensé». Se detuvo. «Pensé que tal vez era mejor si no te encontraba, que merecías a alguien sin mi vida, mis complicaciones. Entonces ibas a casarte con ella. Iba a cumplir con mi deber, proteger a mi familia, hacer la paz». Se rió, pero no había humor en ello. «Y luego entré a tu tienda para recoger su ramo de novia, y te volví a ver, y me di cuenta de que me había estado engañando a mí mismo. No había deber, solo estabas tú». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, golpeando las ventanas como esa primera noche. «Aún pudiste habérmelo dicho», dije en voz baja. «Ayer,
Cuando viste el ultrasonido, pudiste haber explicado en lugar de simplemente tomar decisiones. ¿Habrías escuchado? No lo sé, pero merecía la oportunidad de elegir. Él asintió lentamente. Tienes razón. Lo siento. Había esperado muchas cosas. Justificaciones, explicaciones, no una disculpa. La seguridad se queda, añadió. Eso no es negociable. Los Rincón todavía buscan ventajas y tú eres una de ellas. Pero todo lo demás, cuánto me ves cuando estoy aquí, en qué ayudo, eso es tu elección. Fue la primera vez que alguien me daba una elección en semanas. Está bien, dije finalmente. Está bien. Puedes venir a la hora de cierre. Puedes ayudar a limpiar, pero no puedes comprarme cosas y no puedes tomar decisiones por mí. Y si te digo que te vayas, te vas. Esos son mis términos. ¿Trato? Él extendió su mano. Lo miré por un largo momento. Luego la estreché. Su palma estaba cálida contra la mía, callosa de una manera que me sorprendió. No las manos suaves de alguien que nunca había trabajado. Estas eran manos que conocían el trabajo, que conocían la lucha. Una cosa más, dije. ¿Qué? Deja de mirarme así. ¿Así como? Como si fuera algo precioso que tienes miedo de romper. No soy frágil, solo estoy embarazada. Hay una diferencia. Una sonrisa asomó en su boca, la primera real que le había visto. Entendido. Esa noche, después de que él se fue, me quedé en mi tienda y me di cuenta de que algo había cambiado. No el perdón, todavía no, pero quizás el comienzo de algo. 3 meses después, tenía 7 meses de embarazo y mis tobillos habían desaparecido. Estaba en el mostrador, arreglando un ramo para una clienta, cuando Nico entró con una caja. ¿Qué es eso?, pregunté, mirándolo con recelo. ¿Una silla? Tengo sillas. Tienes un taburete demasiado bajo para tu espalda. Esta es una silla ergonómica diseñada para mujeres embarazadas. Dejó la caja. Antes de que discutas, ya conozco todas tus objeciones. Sí, te estoy comprando algo. No, no puedes detenerme. Esto no es sobre control. Es sobre el hecho de que verte de pie durante 8 horas seguidas me da ganas de cometer violencia. Lo miré parpadeando. Ese es el peor discurso de ventas que he escuchado. ¿Está funcionando? A pesar de mí misma, me reí. Bien, puedes armar la silla, pero esto no significa nada excepto que estarás más cómoda. Lo sé, empezó a desempacarla. Además, mi hermana quiere conocerte. ¿Por qué? Porque hablo de ti constantemente y le preocupa que haya perdido la cabeza. Levantó la vista. En realidad es muy amable, sin presiones, solo un café. Traerá a su bebé. Deberías haber dicho que no. Deberías haber mantenido esos límites claros. Pero 3 meses de Nico apareciendo cada tarde, de acostumbrarme lentamente a su presencia, habían desgastado mis defensas. Está bien. Su rostro se iluminó de una manera que me apretó el pecho. Sí, un café, eso es todo. Un café. Hizo una pausa. Gracias. Ese fin de semana, conocí a la hermana de Nico, Gabriela, en un café cerca de mi tienda. Era cálida, divertida y completamente abrumadora de la mejor manera. Su bebé, un regordete de 6 meses llamado Lucas, vomitó en mi vestido a los 5 minutos. Ay, Dios mío, lo siento mucho. Gabriela agarró servilletas. Está bien, trabajo con plantas. Esto ni siquiera se acerca a lo peor que ha habido en este vestido. Se rió, y yo también me encontré riendo. Y así, de repente, tuve una amiga. Durante los siguientes 2 meses, Gabriela se convirtió en mi persona, la que llamaba cuando me entraba el pánico por el parto, la que me llevaba de compras de maternidad a pesar de mis protestas, la que me contaba historias de Nico de niño que lo hacían parecer humano en lugar de intocable. Él era el serio, dijo una tarde mientras tomábamos el té, siempre protegiendo a todos, siempre tratando de arreglar las cosas. Papá solía decir que nació de mediana edad. Es muy, busqué la palabra, intenso. Esa es una forma de decirlo. Ella sonrió. También ha estado enamorado de ti desde esa primera noche. Solo que es terrible para demostrarlo. Apenas me conoce. Sabe lo suficiente.
Extendió la mano por la mesa, tomando la mía. Sé que toda esta situación es complicada. Sé que no elegiste esto, pero Nico no hace nada a medias. Si está comprometido contigo y con este bebé, lo dice en serio para toda la vida. Quería creerle, pero la confianza no era fácil. No cuando había pasado la mayor parte de mi vida sola. A los 8 meses y medio de embarazo, estaba miserable. Nada me quedaba, me dolía la espalda, tenía los pies hinchados, y estaba tan cansada de estar embarazada que podía llorar. Nico apareció a la hora de cierre como siempre, pero esta vez trajo comida. «Comida tailandesa», dijo, dejando los recipientes en el mostrador. «Del buen lugar, rollitos de primavera extra porque sé que se te han antojado». «¿Cómo supiste?» Gabriela me lo dijo. Empezó a abrir recipientes. «Come». Estaba demasiado cansada para discutir. Comimos en un silencio cómodo. Y cuando no pude alcanzarme los pies para desatarme los zapatos, él se arrodilló y lo hizo por mí sin decir una palabra. «No tienes que hacerlo. Sé que quiero». Esa noche, mientras me ayudaba a cerrar, hice la pregunta que me había estado preocupando durante semanas. «¿Qué pasa después de que nazca el bebé?» «Dejó de barrer». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, has estado aquí todos los días durante 8 meses. Has demostrado tu compromiso. Pero ¿qué pasa cuando haya un bebé de verdad? ¿Cuando ya no sea solo teórico?» Dejó la escoba a un lado y se acercó para ponerse frente a mí. «Entonces, seguiré aquí todos los días, todas las noches, lo que necesites. Y tu familia, los Rincón, todo eso está resuelto». Su voz era firme. Los Rincón retiraron sus demandas hace 2 meses. Mi padre negoció una nueva alianza. Está hecho. ¿Así sin más? No así sin más. Requiere trabajo, pero sí está hecho. Hizo una pausa. Tú y este bebé son mi prioridad. Todo lo demás es secundario. Lo miré, a este hombre que había aparecido todos los días durante 8 meses, que no había pedido nada excepto la oportunidad de estar presente, y sentí que algo se abría en mi pecho. «Está bien», susurré. «Está bien, te creo». El alivio en su rostro era tan profundo que me apretó la garganta. Levantó la mano como si fuera a tocar mi cara. Luego se detuvo, incierto. Cerré la distancia, yo misma apoyándome en su palma. «Lorena», exhaló. «No hables», dije. «Solo quédate». Así lo hizo. Una semana después, me puse de parto a las 13:00 am, sola en mi apartamento encima de la tienda. Llamé a Nico, y él estuvo allí en 7 minutos, rompiendo todas las leyes de tráfico de la ciudad. «Te tengo», dijo, ayudándome a bajar las escaleras. «Estaremos bien». «Estaremos», jadeé entre una contracción. «Estaremos», confirmó. «Tú, yo y este bebé. Ahora somos un equipo». Y mientras conducíamos por las calles vacías hacia el hospital, su mano sosteniendo la mía, me di cuenta de que tenía razón. En algún lugar entre esa primera noche y este momento, entre la ira y el perdón, entre el miedo y la confianza, nos habíamos convertido en algo. No una pareja, todavía no, pero un comienzo. La habitación del hospital era demasiado blanca, demasiado estéril, demasiado brillante para las 3 de la mañana. Me aferré a la barandilla de la cama durante otra contracción, respirando de la manera en que la enfermera me había enseñado en la clase de parto a la que había asistido sola hace 3 semanas. Nico estaba a mi lado, su mano en mi espalda, una presión constante que de alguna manera ayudaba. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró. «No me trates con condescendencia», jadeé. «No tienes idea». Las palabras se cortaron cuando otra ola me golpeó. Cuando pasó, me dejé caer contra las almohadas. El cabello se me pegaba a la frente. Llevaba 6 horas de parto, y el médico dijo que aún me faltaba un buen trecho. «Debería llamar a Gabriela», dijo Nico, sacando su teléfono. «Son las 3 de la mañana». Me hizo prometerlo. Ya estaba marcando. Un momento después, «Ella, es hora». «Sí, estamos en el Hospital General de la Merced, sala de partos y maternidad 304». Una pausa. «Lo está haciendo increíble. Terriblemente terca, pero increíble».
Habría discutido, pero comenzó otra contracción, robándomele el aliento. Gabriela llegó 40 minutos después con café para Nico y hielo para mí, su bebé con una niñera y su esposo de camino para recoger a mis amigas para que no estuviera sola. ¿Llamaste a Luz? Pregunté entre contracciones. Claro que sí. ¿Crees que te dejaríamos hacer esto sola? Gabriela me apretó la mano. Ahora eres nuestra familia. Eso significa presentarse. Para las 6 a.m., mi pequeña habitación de hospital estaba llena. Luz, Sofía y Mariela habían llegado, luciendo exhaustas pero decididas. Gabriela se había encargado de manejar a todos, enviando gente a buscar comida o café o a caminar cuando la habitación se llenaba demasiado. Nico nunca se apartó de mi lado. A la 9ª hora, cuando estaba lista para rendirme, cuando el dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad, se inclinó y susurró. ¿Recuerdas lo que dijiste el primer día sobre no ser frágil? Tuviste razón. Eres la persona más fuerte que he conocido. Puedes hacer esto. No puedo. Puedes, lo harás, y estoy aquí mismo. Mateo Valencia nació a las 7:23 a.m. un martes a fines de diciembre, gritando lo suficientemente fuerte como para despertar a todo el piso. La enfermera lo colocó sobre mi pecho. Este pequeño ser humano perfecto, con un mechón de cabello oscuro y el rostro más hermoso que jamás había visto. No podía respirar, no podía pensar, solo podía mirar este milagro que habíamos creado. La mano de Nico tembló al extenderla para tocar la cabeza de nuestro hijo. Es perfecto. Lo es, susurré, las lágrimas corriéndome por la cara. Realmente lo es. Las siguientes horas pasaron en un borrón, pruebas y mediciones y visitantes. Antonio apareció brevemente, le dio una mirada a su nieto y tuvo que salir al pasillo porque sus ojos se humedecieron sospechosamente. Gabriela lloró. Mis amigas lloraron. Incluso la voz de Nico se quebró cuando sostuvo a Mateo por primera vez. Pero finalmente, todos se fueron. La habitación se quedó en silencio, y solo éramos los tres. Observé a Nico pasear con Mateo, este hombre poderoso reducido a un gigante gentil por 3 kilos de recién nacido. Tarareó algo en español, viejo y familiar, probablemente una nana que su propia madre le había cantado. «Eres bueno en esto», dije en voz baja. Levantó la vista, sorprendido. «¿En qué?» «En ser padre. Todavía no he hecho nada. Apareciste todos los días durante 9 meses. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace en toda su vida». Se sentó en el borde de mi cama, Mateo durmiendo en sus brazos. Hablé en serio esa noche antes de que naciera. Tú y él son mi prioridad. Todo lo demás es secundario. ¿Qué hay de tu negocio familiar? Me estoy retirando un poco, dejando que mi padre maneje más, ascendiendo a personas en las que confío. Miró a Mateo. Quiero estar presente para esto, para él, para ti, no dividiendo mi tiempo entre lo que debería hacer y lo que quiero hacer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un significado que no estaba del todo lista para examinar. Probablemente deberíamos hablar, dije, sobre lo que viene después. ¿Qué quieres que pase? Era la primera vez que preguntaba en lugar de decidir. La primera vez que me daba un control total. Quiero... Dejé de buscar las palabras. Quiero ir despacio. Quiero descubrir cómo ser padres antes de descubrir cómo ser cualquier otra cosa. Quiero que Mateo tenga un padre presente e involucrado, no una figura distante que aparece para cumpleaños y Navidad. Hecho. Así sin más, así sin más. Sus ojos grises estaban fijos en los míos. Cualquier plazo que necesites, cualquier límite que te haga sentir cómoda, no me iré a ninguna parte. Las siguientes semanas demostraron que lo decía en serio. Me mudé de nuevo a mi apartamento encima de la tienda, y Nico alquiló la unidad de al lado. Se presentaba para cada alimentación de las 2 cada cambio de pañal, cada ataque de llanto. Aprendió a envolver, a eructar y a calmar al bebé mejor que yo. «Eres un natural», observó Gabriela una tarde, viéndolo mecer a Mateo mientras yo finalmente podía comer con ambas manos. «Estoy aterrorizado», admitió. «Cada segundo, pero también...»
Miró a nuestro hijo dormido. También el más feliz que he sido nunca. Entendí lo que quería decir. Este pequeño ser humano había tomado nuestras vidas por completo. Mi florería funcionaba con horarios reducidos. El negocio familiar de Nico operaba con él tomando decisiones desde mi sala en lugar de una oficina en el centro. Nuestro mundo entero se había contraído a este pequeño espacio, estas noches de insomnio, este nuevo ritmo que estábamos encontrando juntos. 6 semanas después del parto, estaba en mi tienda tratando de hacer un arreglo simple cuando el agotamiento finalmente me alcanzó. Mis manos temblaban, mis ojos me ardían, no podía recordar si había almorzado. Está bien, ya basta. Luz me quitó las tijeras de las manos. Sube. Duerme una siesta. Yo me encargo. No puedo simplemente... Puedes y lo harás. Nico está arriba con Mateo. Están bien. Necesitas dormir. Subí a duras penas para encontrar a Nico en el sofá, Mateo dormido sobre su pecho, ambos respirando al unísono. La escena me oprimió el pecho de una manera que no tenía palabras. Hola, dijo suavemente. ¿Estás bien? ¿Cansada? Me hundí en el otro extremo del sofá, tan cansada que no recuerdo qué día es. Es jueves, dormiste 3 horas en total anoche. Conté. Acosador, padre preocupado de tu hijo. Se movió con cuidado, sin molestar a Mateo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche completa? En algún momento de mi segundo trimestre, creo. Tomó una decisión que pude ver formarse en sus ojos. Esta noche, me encargo del turno de noche. Todo. Dormirás en mi lugar y yo me quedo aquí con él. No puedes. Puedo. Lo haré. Esto no es negociable, Lorena. Estás funcionando con las reservas y eso no es sostenible. Quería discutir, quería insistir en que podía manejarlo. Pero la verdad era que no podía, no sola. Y él me estaba ofreciendo algo que no había tenido en 6 semanas. Descanso. Está bien, susurré. Esa noche, dormí 11 horas seguidas en el apartamento de Nico de al lado. Cuando me desperté, la luz del sol se filtraba por ventanas desconocidas y me sentí humana por primera vez en semanas. Encontré a Nico y a Mateo en mi apartamento, ambos luciendo exhaustos pero vivos. ¿Cómo estuvo?, pregunté, tomando a Mateo de sus brazos. Terrible, asombroso. No tengo idea de cómo has estado haciendo esto mayormente sola. Se pasó una mano por el cabello despeinado, pero también lo alimenté 2 veces. Lo cambié 4 veces y me salpicó más de lo que creía posible. Así que creamos un vínculo. Me reí. El sonido se sentía extraño después de semanas de estrés. Eres un desastre. Soy papá. Sonrió. Hay una diferencia. 3 meses después del nacimiento de Mateo, la familia Rincón hizo su movimiento. Estaba cerrando la tienda cuando 2 hombres que no reconocí entraron. No eran clientes, no eran proveedores, por la forma en que se movían, la forma en que se posicionaron, bloqueando la puerta. Supe inmediatamente que algo andaba mal. Lorena Hernández. El más alto sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Estamos cerrados. No estamos aquí para comprar flores. Sacó un teléfono, me mostró una foto. Fue tomada desde el otro lado de la calle, yo llevando a Mateo a la tienda esta mañana. Bebé lindo, sería una lástima si algo le pasara. El hielo inundó mis venas. Mi mano se movió instintivamente hacia el botón de pánico que Nico había instalado debajo del mostrador hace 3 meses. El que había pensado que era excesivo. Lo presioné. ¿Qué quieren? Mantuve la voz firme, incluso cuando mi corazón se aceleró. Un mensaje para Valencia. Dile que los Rincón no olvidan. Dile que hay consecuencias por romper promesas. El hombre se acercó. Dile que su hijo es... La puerta explotó hacia adentro. Nico se movió como la violencia personificada. Todo furia controlada y acción precisa. Los 2 hombres no tuvieron ninguna oportunidad. En segundos estaban en el suelo. El equipo de seguridad de Nico irrumpió detrás de él. Vino directamente hacia mí, sus manos en mi cara, revisándome por lesiones. ¿Estás herida? ¿Te tocaron? No, estoy bien. Pero ellos amenazaron a Mateo.
Mi voz se quebró, su expresión se volvió fría, más fría de lo que nunca había visto. Se volvió hacia los hombres que ahora estaban siendo inmovilizados por su equipo. Llévenselos. Quiero saber todo. ¿Quién los envió? ¿Qué les dijeron? Todo. Luego me atrajo contra su pecho y me dejé temblar. Es por esto, dijo en voz baja, ferozmente. Es por esto que insistí en la seguridad. ¿Por qué te quería en un lugar más seguro? Porque mi mundo te toca ahora. Toca a nuestro hijo. Y quemaré a cualquiera que te amenace. Me aparté para mirarlo. Dijeron que los Rincón no olvidan. Déjame manejarlo. No. Agarré su camisa. No más secretos. No más manejar las cosas sin decírmelo. Si vamos a hacer esto, si vamos a criar a Mateo en tu mundo, entonces necesito saberlo todo. Él estudió mi cara por un largo momento. Luego asintió. Está bien, Ben. Me llevó a una reunión que no se suponía que presenciara. La oficina de su padre en el centro. Toda la familia Valencia sentada alrededor de una mesa de conferencias. Antonio a la cabecera, Nico a su derecha y yo sosteniendo a Mateo en la parte trasera de la habitación donde podía observar y escuchar. Antonio expuso la situación, los intentos de los Rincón de socavar su negocio, las amenazas contra miembros de la familia, la tensión creciente que amenazaba con estallar en una guerra a gran escala. Necesitamos responder, dijo uno de los primos de Nico. Mostrarles que no nos dejaremos presionar. Necesitamos ser inteligentes, Antonio, no reaccionarios. Amenazaron a mi hijo. La voz de Nico era tranquila, letal. Eso no es algo que pueda ignorar. Y no lo harás, pero respondemos con estrategia, no con emoción. Observé a Nico luchar con eso. Lo vi forcejear con las partes de sí mismo que querían sangre contra las partes que querían paz. Luego me miró, a Mateo durmiendo en mis brazos, y algo cambió en su expresión. Quiero que esto termine, dijo. Permanentemente. No más amenazas, no más juegos. No me importa lo que cueste. Antonio asintió lentamente. Entonces negociaremos una última vez, pero desde una posición de fuerza. Lo que siguió fueron 2 semanas de tensas reuniones, mediadores, abogados, viejos amigos de la familia llamando a favores. No estuve involucrada en la mayor parte, pero Nico me informaba cada noche, me mantenía al tanto de cada desarrollo. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Concesiones financieras de ambas partes, territorios compartidos en zonas neutrales y, lo más importante, un acuerdo completo y total de que las familias estaban fuera de los límites. No más amenazas, no más ataques a niños o cónyuges. La noche en que se firmaron los papeles, Nico llegó a mi apartamento luciendo exhausto, pero aliviado. Está hecho, dijo, desplomándose en mi sofá. ¿Realmente hecho esta vez? Me senté a su lado, Mateo dormido en la cuna cercana. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente pudiera respirar. Se volvió para mirarme. Como si tal vez podamos tener una vida normal ahora, o lo más normal que se pueda. ¿Cómo se ve la normalidad para nosotros? Era la pregunta que había estado evitando durante meses. Lo que habíamos estado esquivando desde que nació Mateo. Me tomó la mano, su pulgar dibujando círculos en mi palma. No lo sé, pero me gustaría averiguarlo si estás dispuesta. Mi corazón se aceleró. ¿Dispuesto a qué? A intentar ver si esto, señaló entre nosotros, podría ser más que solo copaternidad, más que solo conveniencia. Y si no funciona, entonces lo resolveremos juntos como un equipo, como lo hemos estado haciendo. Hizo una pausa. Pero creo que podría funcionar. Creo que podríamos ser increíbles juntos si nos dieras una oportunidad. Miré a este hombre que había aparecido todos los días durante 10 meses, que había demostrado su compromiso una y otra vez, que había negociado la paz con sus enemigos para que nuestro hijo pudiera crecer seguro. Está bien, dije en voz baja. Está bien, intentémoslo. Veamos qué podría ser esto. Su sonrisa fue como el amanecer, lenta y cálida y llena de promesas. Se inclinó, dándome tiempo para alejarme, y cuando no lo hice, sus labios se encontraron con los míos en un beso que no se parecía en nada a esa primera noche.
Aquello había sido pasión y urgencia y desesperación. Esto era tierno, paciente, lleno de todas las cosas que aún no habíamos dicho, pero que ambos sentíamos. Cuando nos separamos, Mateo eligió ese momento para despertarse con un llanto. Ambos reímos, el momento roto, pero no arruinado. Y Nico fue a recoger a nuestro hijo mientras yo miraba y me daba cuenta de algo. Me estaban, me estaba enamorando de él, no de la versión de esa primera noche, no del poderoso heredero de la mafia o del hombre que había cancelado una boda. Esta versión, la que cambiaba pañales a las 3 en la que aprendió a preparar biberones, la que cantaba nanas en español y leía libros de crianza y hacía preguntas en lugar de hacer suposiciones. Esta versión podía amar. Esta versión amaba. 6 meses después del nacimiento de Mateo, mi florería prosperaba de maneras que nunca había imaginado. Las medidas de seguridad en las que Nico había insistido, cámaras, puertas reforzadas, botones de pánico, inicialmente me habían parecido excesivas. Ahora eran solo parte del paisaje, tan familiares como los refrigeradores y las mesas de corte. Mateo dormía en una cuna detrás del mostrador mientras yo trabajaba, una disposición que horrorizaba a algunos clientes y encantaba a otros. Había aprendido a hacer arreglos con una sola mano, a calmar a un bebé que lloraba mientras explicaba variedades de rosas a los clientes, a existir en dos mundos a la vez. Se está poniendo tan grande, observó la señora Rojas durante su visita semanal, mirando a Mateo con el tipo de energía de abuela que me dolía el pecho. Mis propios padres habían muerto cuando tenía 20 años y había estado sola desde entonces. Pero lentamente, este vecindario, estos clientes, la familia de Nico, se estaban convirtiendo en la mía. Cumple 6 meses la próxima semana, dije, recortando paniculata para su arreglo. Ya está intentando gatear. ¿Y su padre? ¿Cómo va esa situación? Sonreí a pesar de mí misma. Complicada, pero buena. Complicada no empezaba a describirlo. Nico y yo éramos lo que fuéramos desde hacía 4 meses. No exactamente saliendo, no exactamente solo copaternidad. Algo intermedio que no tenía una definición clara pero que de todos modos se sentía bien. Él todavía vivía al lado. Todavía aparecía cada tarde para ayudar con Mateo. Pero ahora también se quedaba a cenar a veces. Me traía café por las mañanas como me gustaba. Dejaba notas en mi mostrador cuando tenía que viajar por negocios. Regreso mañana, los extraño a ambos. El a ambos siempre me hacía sentir un aleteo en el pecho. No habíamos dormido juntos desde esa primera noche. Nos habíamos besado un puñado de veces. Cosas suaves, tentativas que prometían, pero nunca forzaban. Pero eso era todo. Como si ambos tuviéramos miedo de apresurarnos a algo que pudiera romper lo que habíamos construido. Tómate tu tiempo, había aconsejado Gabriela durante una de nuestras citas semanales de café. Estás construyendo una base. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando Mateo estaba dormido y podía escuchar a Nico moverse en su apartamento a través de las paredes delgadas, me preguntaba qué estábamos esperando. La pregunta se respondió un miércoles a principios de verano. Estaba cerrando cuando Nico entró con comida para llevar del restaurante tailandés y con aspecto preocupado. ¿Qué pasa? Pregunté de inmediato. Necesitamos hablar. Esas 4 palabras nunca llevaban a nada bueno. Cerré la puerta con llave, volteé el letrero y lo seguí arriba, donde Mateo dormía la siesta en su cuna. Mi padre quiere retirarse por completo, dijo Nico, dejando la comida en el mostrador pero sin abrirla. Cumple 70 el próximo mes y ha terminado. Quiere salir. Eso es bueno, ¿no? Se lo ha ganado. Significa que asumiré el negocio familiar. Todo. Se pasó una mano por el cabello. Una señal que había aprendido significaba que estaba estresado. Significa más responsabilidad, más tiempo fuera, más peligro. Está bien. Me apoyé en el mostrador, tratando de procesarlo. ¿Qué significa eso para nosotros? No lo sé. Eso es lo que necesito averiguar. Se acercó. Porque quiero esto. Te quiero a ti. Quiero que seamos una familia de verdad.
pero también necesito ser realista sobre cómo es mi vida, lo que puedo ofrecer. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez tú y Mateo deberían mudarse a un lugar más seguro, lejos de todo esto. Las palabras golpearon como un golpe físico. ¿Quieres que nos vayamos? Quiero que estés a salvo. Hay una diferencia. No. Negué con la cabeza. No, no puedes decidir eso. No puedes alejarnos porque crees que es mejor para nosotros. Lorena, he estado sola toda mi vida, Nico. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 20 años. No he tenido a nadie, ni familia, ni apoyo. Y luego llegaste tú y mi voz se quebró. Y me hiciste creer que podía tener más, que Mateo podía tener más. No puedes quitarnos eso ahora porque las cosas se están complicando. Estoy tratando de protegerte. No necesito protección, necesito una sociedad. Necesito a alguien que hable conmigo en lugar de tomar decisiones por mí. Me acerqué, obligándolo a mirarme. ¿Quieres saber lo que necesito? Necesito que te quedes. Necesito que luches por esto en lugar de huir. Nunca he huido de nada en mi vida. Entonces no empieces ahora. Nos quedamos allí a centímetros de distancia, ambos respirando con dificultad. Y luego me besó, no con suavidad, no con tentación. Esto fue toda la frustración y el miedo y el deseo que se habían acumulado durante meses, desatados en un momento. Le devolví el beso con la misma ferocidad, mis manos apretando su camisa, atrayéndolo más. Me levantó sobre el mostrador, se colocó entre mis piernas, y me envolví alrededor de él como si pudiera anclarlo allí, hacer que se quedara. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansaba contra la mía. No estoy huyendo, dijo en voz baja. Estoy aterrorizado. Hay una diferencia. ¿De qué? ¿De fallarte? ¿De fallarle a él? Su mano se movió para acariciar mi cara. De que te des cuenta de que no valgo la pena el riesgo. Eres un idiota, dije, pero no había calor en ello. Has estado demostrando tu valor durante 11 meses, todos los días. ¿Cómo es que aún no te has dado cuenta? Porque vengo de un mundo que destruye cosas hermosas, y tú y Mateo son las cosas más hermosas de mi vida. Su pulgar trazó mi pómulo. No quiero ser lo que te arruine. No lo serás, no si hacemos esto juntos. Él estudió mi cara por un largo momento, como si la estuviera memorizando. Luego me besó de nuevo, más lento esta vez, más dulce, y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Una decisión siendo tomada, un futuro siendo elegido. Cuando Mateo se despertó llorando, nos separamos, ambos sonriendo, y Nico fue a buscar a nuestro hijo mientras yo finalmente abría los recipientes de comida para llevar. Entonces, dije mientras él se acomodaba en el sofá con Mateo, ¿cuál es el plan? Asumo el negocio, pero delego más, contrato a personas en las que confío, creo límites entre el trabajo y la familia. Me miró, y tú y Mateo se quedan aquí conmigo como una familia. Define familia, como quieras definirla. No estoy presionando para el matrimonio o... Se detuvo. A menos que quieras eso, en cuyo caso podemos hablar de ello. Pensé en su boda cancelada, en cómo me había elegido a mí por encima del deber hace 11 meses, en cada tarde desde entonces, cada pañal cambiado, cada alimentación a las 3 llamadas AM, cada momento que había elegido presentarse. No necesito una boda, dije con cuidado, pero necesito compromiso, necesito saber que estás completamente involucrado. Estoy completamente involucrado. Lo he estado desde el momento en que vi esos pedazos de ultrasonido. Sus ojos grises estaban fijos en los míos. Tú y él lo son todo. Todo lo demás son solo detalles. Durante el mes siguiente, Nico hizo la transición a su nuevo rol como jefe de la familia Valencia. Lo vi navegar luchas de poder y viejos rencores. Lo vi tomar decisiones difíciles con una gracia que no sabía que poseía. Y cada tarde, sin falta, regresaba a casa con nosotros. ¿Cómo estuvo tu día? Se convirtió en nuestro ritual. Él preguntándome sobre la tienda, sobre los clientes y los pedidos de flores, y los últimos avances de Mateo.
Yo preguntándole sobre el negocio en términos vagos que le permitían compartir lo que podía sin agobiarme con detalles que no necesitaba. Es como estar casados, observó Gabriela una tarde, viéndonos a Nico y a mí movernos por mi pequeña cocina en perfecta sincronía, preparando la cena mientras Mateo jugaba en una manta cercana, excepto sin el papeleo legal. Nos lo estamos tomando con calma, dije, pero incluso yo podía escuchar lo poco convincente que sonaba. Se lo han estado tomando con calma durante casi un año. En algún momento, simplemente se convierte en un estancamiento. No tuve una respuesta para eso. Esa noche, después de que Mateo se durmió y Nico se preparaba para regresar a su propio apartamento, le tomé la mano. Quédate, dije. Se congeló. Quédate aquí esta noche. No, sentí que mi cara se calentaba. No por nada, solo para dormir juntos. Estoy cansada de que estés al lado. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Sí, sí. Se quedó. Nos acostamos en mi pequeña cama, la cuna de Mateo al alcance de la mano, y hablamos de cosas sin importancia hasta que ambos nos quedamos dormidos, completamente vestidos y enredados. Cuando me desperté a las 2 a.m. para alimentar a Mateo, Nico ya estaba despierto calentando un biberón, moviéndose a través de la rutina que habíamos perfeccionado durante meses. Vuelve a dormir, murmuró. Yo me encargo de este. Lo vi acomodarse en la mecedora con nuestro hijo. Observé la ternura en su rostro mientras alimentaba a Mateo y sentí que mi corazón se expandía de una manera casi dolorosa. Esto, esto era lo que quería. No grandes gestos o declaraciones dramáticas, solo esta asociación tranquila, esta elección diaria del uno al otro. Cuando Mateo cumplió un año, le organizamos una fiesta en mi tienda. Gabriela había decorado con globos y serpentinas. Mis amigas habían preparado comida. Antonio había aparecido con un regalo ridículamente caro que Mateo era demasiado joven para apreciar, pero que hizo que los ojos del anciano se humedecieran sospechosamente. Nico y yo estábamos juntos mirando a nuestro hijo destruir su primer pastel de cumpleaños, ensuciándose de glaseado por todas partes y riendo con pura alegría. Es perfecto, dijo Nico suavemente. Lo es, deberíamos tener otro. Me atraganté con mi ponche. ¿Qué? Sonrió, disfrutando claramente de mi reacción. No ahora mismo, pero algún día. Debería tener hermanos. Estás asumiendo mucho, dije, pero yo estaba sonriendo. ¿Estoy equivocado? Lo miré, a este hombre que se había convertido en mi compañero en todos los sentidos importantes, y me di cuenta de que no lo estaba. No, admití, no te equivocas. Su mano encontró la mía entrelazando los dedos. Bien. Esa noche, después de que todos se fueron y Mateo se durmió, exhausto por su fiesta, Nico sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja. Antes de que te asustes, dijo rápidamente, esto no es lo que piensas. O tal vez sí, no lo sé. Soy terrible en esto. Me quedé mirando la caja, mi corazón acelerado. Sé que dijimos que nos lo tomaríamos con calma. Sé que acordamos no apresurarnos, pero Lorena abrió la caja, revelando no un anillo, sino una llave. Múdate conmigo, vives al lado, compré una casa, 3 habitaciones, un jardín, espacio para que Mateo juegue, espacio para... Se detuvo, se aclaró la garganta. Espacio para más si decidimos que eso es lo que queremos. No te pido que te cases conmigo, todavía no, pero te pido que construyas una vida conmigo. Una real, no 2 apartamentos y límites cuidadosos. Algo más. Tomé la llave de la caja, sintiendo su peso en mi palma. ¿Cuándo compraste una casa? Hace 3 meses. La he estado arreglando. Gabriela ha estado ayudando. Parecía casi nervioso. Una expresión que rara vez veía en él. Si la odias, encontraremos otra cosa. Pero pensé, esperé. Lo besé cortando su divagación. Cuando me separé, estaba sonriendo. Muéstrame. La casa era perfecta, no demasiado grande, no ostentosa. Simplemente una hermosa casa de estilo colonial, en un barrio tranquilo con buenas escuelas
y un jardín donde Mateo podría aprender a caminar. El dormitorio principal tiene baño privado, decía Nico, guiándome por habitaciones en las que ya podía imaginar nuestra vida. Y esta habitación podría ser la de Mateo. El tercer dormitorio podría ser una guardería o una oficina o lo que sea que tú. Agarré su mano deteniéndolo. Es perfecta. Sí, sí. Me acerqué. Y no quiero esperar. ¿Esperar a qué? Tomé aire reuniendo valor. A esto, a nosotros. Hemos estado bailando alrededor de esto por más de un año. Pero te amo, Nico. Estoy enamorada de ti. Lo he estado durante meses y no quiero seguir fingiendo que solo somos copadres o amigos, o como sea que hayamos estado llamando a esto. Su expresión se transformó, volviéndose suave de una manera que me apretó el pecho. Di eso de nuevo. Te amo. Me besó como si hubiera estado esperando toda su vida para escuchar esas palabras, como si le hubiera dado algo precioso que nunca esperó tener. Cuando finalmente recuperamos el aliento, dijo, yo también te amo, tanto que me aterra. Bien, podemos tener miedo juntos. Nos mudamos a la casa 2 semanas después. Gabriela organizó todo, dando órdenes a los mudadores mientras Mateo dormía la siesta en su nueva habitación. Y yo traté de no llorar al ver lo rápido que había cambiado mi vida. ¿Estás bien?, preguntó Nico, encontrándome de pie en medio de nuestra nueva sala de estar, rodeada de cajas. Sí, solo que esto es real ahora. ¿Es malo? No, es perfecto. Es todo lo que no sabía que quería. Esa noche hicimos el amor por primera vez desde aquella tormenta hace más de un año. Fue diferente esta vez, no desesperado ni urgente, sino lento y tierno, y lleno de todas las cosas que habíamos aprendido el uno del otro en los meses intermedios. Después, acostados enredados en nuestra cama, en nuestra casa, con Mateo durmiendo en el pasillo, Nico dijo, «Cásate conmigo». Me incorporé apoyándome en un codo para mirarlo. Así no funcionan las propuestas. Lo sé, pero pregunto de todos modos. Cásate conmigo, Lorena. Hazlo oficial. Déjame pasar el resto de mi vida mostrándote lo comprometido que estoy. Me lo has estado mostrando durante más de un año. Entonces déjame seguir mostrándotelo con un anillo y una ceremonia y el papeleo que lo haga legal. Me apartó un mechón de pelo de la oreja. Quiero que seas mi esposa. Quiero que Mateo crezca viendo cómo es una verdadera sociedad. Quiero más hijos contigo. Lo quiero todo. Pensé en aquella primera noche, en el ultrasonido que había roto, en cada tarde que él había aparecido en mi tienda, cada pañal que había cambiado, cada momento que nos había elegido. Sí, dije. Sí, sí, me casaré contigo con una condición. Lo que sea. Lo hacemos a nuestra manera. No una boda enorme, no un espectáculo familiar, solo nosotros y la gente que importa. Sonrió, esa sonrisa lenta y cálida de la que me había enamorado. Trato. Nos casamos 3 meses después en el patio trasero de nuestra casa. Una pequeña ceremonia, familiares y amigos cercanos. Mateo correteaba entre nosotros con un traje diminuto, llevando nuestros anillos en un cojín de satén con la ayuda de Gabriela. Cuando llegó el momento de los votos, Nico sacó los pedazos del ultrasonido que yo había roto hacía más de un año. Habían sido conservados en resina y colocados en un marco dorado. Lo rompiste pensando que elegiría a otra persona, dijo, con la voz embargada por la emoción. Pero esa tarde, de pie en tu tienda, rodeado de flores, encontré la única pieza que importaba. Tú, él, nosotros. Yo estaba llorando. Todos estaban llorando. Incluso Antonio tuvo que darse la vuelta. Te elijo a ti, continuó Nico. Te elegí entonces, y te elijo ahora, y te elegiré cada día por el resto de nuestras vidas. Mis propios votos fueron simples. Apareciste todos los días. Apareciste y me enseñaste que el amor no es solo un sentimiento. Es acción, es elección, es compañerismo. Te amo, Nicolás Valencia, y prometo seguir apareciendo también. Cuando nos besamos, Mateo aplaudió con sus regordetas manos y todos rieron entre lágrimas. La recepción fue sencilla, comida y música y baile en nuestro patio trasero bajo luces de guirnalda.
En un momento me encontré de pie con Gabriela, mirando a Nico bailar con Mateo, ambos riendo. Lo hiciste bien, dijo ella. Ambos lo hicimos. Sonreí. Todos lo hicimos. Él es diferente ahora, más suave, más feliz. Me apretó la mano. Gracias por darle esto, por darnos esto a todos nosotros. Esa noche, después de que todos se fueron y Mateo finalmente se durmió, Nico y yo estábamos en nuestro dormitorio, todavía con nuestra ropa de boda. Entonces, dijo, lo hicimos, lo hicimos. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en el viaje, el miedo y la incertidumbre, la lenta construcción de la confianza. La elección de quedarme cuando irme habría sido más fácil. Ni uno solo. Me besó y saboreé la promesa y el para siempre, y supe que lo que viniera después, cualesquiera que fueran los desafíos o las alegrías o las complicaciones, los enfrentaríamos juntos, como siempre lo habíamos hecho, como siempre lo haríamos. 2 años después de nuestro matrimonio, estaba en la cocina de nuestra casa, con las manos apoyadas en el mostrador, luchando contra las náuseas que se habían convertido en mi constante compañera durante el último mes. ¿Mami enferma?, preguntó Mateo desde su silla alta, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, muy abiertos por la preocupación. Mami está bien, cariño, logré decir, aunque mi estómago no estaba de acuerdo. Solo un poco cansada. La puerta principal se abrió y la voz de Nico llamó. Ya llegué a casa. Mateo chilló de alegría cuando su padre apareció, ya extendiendo los brazos para él. Nico recogió a nuestro hijo con una facilidad practicada, dándole besos en sus rizos oscuros, mientras Mateo reía y balbuceaba sobre su día en el lenguaje de los niños pequeños, que solo nosotros podíamos interpretar. ¿Cómo están mis dos personas favoritas?, preguntó Nico, su mirada encontrando la mía por encima de la cabeza de Mateo. ¿Tres?, corregí en voz baja. Se quedó inmóvil. ¿Tres? Saqué la prueba de embarazo positiva de mi bolsillo, la que me había hecho esa mañana, la cuarta, solo para asegurarme. 3. La alegría que transformó su rostro me oprimió el pecho de la mejor manera. Bajó a Mateo con cuidado, luego cruzó hacia mí en 3 largas zancadas, abrazándome. ¿Estás segura? Tengo 4 pruebas que dicen que sí. La cita con el médico está programada para la próxima semana para confirmar, pero sonreí contra su pecho. Sí, estoy segura de que vamos a tener otro bebé. Lo dijo como si estuviera probando las palabras, haciéndolas reales. Luego se apartó para mirarme, sus manos acunando mi cara. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien, nauseabunda, exhausta, pero bien. Deberíamos celebrar. Llamaré a Gabriela y a mi padre y... Espera. Le tomé las manos. Solo guardémoslo entre nosotros por un tiempo. Quiero saborear esto antes de que se convierta en un asunto de toda la familia. La comprensión suavizó su expresión. Claro, lo que necesites. Esa noche, después de que Mateo se durmió, nos quedamos en la cama hablando del futuro, nombres y colores para la guardería. ¿Y cómo le diríamos a Mateo que iba a ser un hermano mayor? Tendrá casi 3 años cuando nazca el bebé, reflexionó Nico, su mano descansando sobre mi vientre todavía plano. Lo suficientemente mayor como para entender, pero lo suficientemente joven como para no recordar la vida sin un hermano. Parece que has vuelto a leer libros de crianza. Gabriela me ha estado enviando artículos. Sonrió impenitente. Quiero hacer esto bien. Lo hiciste bien la primera vez, lo harás bien de nuevo. El embarazo progresó sin problemas durante las primeras semanas. Luego las náuseas matutinas golpearon con una venganza que hizo que mi primer embarazo pareciera fácil en comparación. Esto es diferente, le dije al médico durante mi cita de 8 semanas. Con Mateo tenía algunas náuseas por las mañanas, pero esto es todo el día, todos los días. Podrían ser niveles hormonales más altos esta vez, dijo la doctora Morales, tomando notas. Oh, hizo una pausa, estudiando la pantalla del ultrasonido. O podría ser esto. ¿Qué? Nico se puso de pie inmediatamente, moviéndose a donde podía ver la pantalla. 2 latidos. La doctora
La doctora Morales sonrió. Felicidades, van a tener gemelas. La habitación se inclinó. Gemelas. 2 bebés. Miré a Nico, cuya expresión había pasado de preocupación a shock a algo parecido a asombro. ¿Gemelas? Respiró. Vamos a tener gemelas. ¿Gemelas? Repetí débilmente. La doctora Morales imprimió las imágenes del ultrasonido. 2 pequeños frijoles uno al lado del otro. Todo se ve bien. Ambos bebés están creciendo según lo esperado. Los vigilaremos de cerca, por supuesto. Los embarazos gemelares requieren más cuidado, pero estás sana y joven. No veo motivos de preocupación. En el coche de camino a casa, Nico no dejaba de mirar la foto del ultrasonido apoyada en el salpicadero. Gemelas, dijo de nuevo. Vas a desgastar esa palabra. No puedo creerlo, negó con la cabeza. 2 más. Mateo va a tener 2 hermanos. Vamos a necesitar una casa más grande, o podríamos añadir un tercer piso, más habitaciones. Ya estaba planeando, lo podía ver en sus ojos. Quizás ampliar el jardín, poner un columpio. Despacio, tenemos 7 meses para resolverlo. Pero no había forma de detener a Nico una vez que tenía un proyecto. Para cuando llegué a mi segundo trimestre, ya había contratado a los constructores para añadir un tercer piso a nuestra casa. Gabriela estaba en el cielo, planeando no una, sino 2 guarderías. Un compromiso después de que yo había vetado su sugerencia de una sola habitación compartida con cunas a juego. Son individuos, había insistido. Deberían tener sus propios espacios. Pero son gemelas. Todo a juego será tan lindo. Ella, te quiero, pero no. Mateo se adaptó a la noticia de los inminentes hermanos con la adaptabilidad de un niño pequeño. Se acariciaba mi creciente barriga y anunciaba mis bebés a cualquiera que quisiera escucharlo, lo que a Nico le parecía infinitamente adorable. Nuestros bebés, lo corregía yo suavemente. Mis bebés, insistía Mateo, y Nico se reía mientras yo ponía los ojos en blanco. A las 20 semanas descubrimos que íbamos a tener niñas. Gemelas, dijo Nico, mirando fijamente la pantalla del ultrasonido donde nuestras hijas eran claramente visibles, ya pareciendo que se tomaban de las manos. Lorena, vamos a tener 3 hijos, 2 de ellos niñas. ¿Estás bien? Pregunté porque se había puesto pálido. Estoy, tragó con dificultad. Voy a necesitar expandir la seguridad e instalar un mejor sistema de alarma y tal vez rejas en las ventanas. Son bebés, Nico, no prisioneras. Son mis hijas. Hay una diferencia. Gabriela pensó que esto era hilarante. Espera a que sean adolescentes. Va a perder la cabeza. Pero viendo a Nico con Mateo, viendo lo gentil que era a pesar de su exterior rudo, no me preocupaba. Estaría igual de rendido a los encantos de nuestras hijas como lo estaba con nuestro hijo. El tercer trimestre fue duro. Llevar gemelos significaba que todo se amplificaba. El agotamiento, el dolor de espalda, la incomodidad general de estar muy embarazada. A las 30 semanas estaba enorme y miserable y lista para terminar. Lo siento, dijo Nico una tarde, masajeando mis pies hinchados mientras yo yacía en el sofá. Yo te hice esto. Lo hicimos juntos, y lo haría de nuevo. Hice una pausa, pero tal vez no inmediatamente. Se rió. Entendido. 3 hijos es suficiente. 3 hijos es una locura, corregí, pero es nuestra locura. Mateo eligió ese momento para aparecer con su libro favorito, subiéndose al sofá junto a mí y golpeando accidentalmente a uno de los bebés a través de mi barriga. ¡Ay, amiguito! Ten cuidado. Lo siento, mami. Me acarició el estómago. Lo siento, bebés. Una de las gemelas pateó de vuelta y los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Me patearon. Están diciendo hola, dijo Nico, abandonando mis pies para recoger a Mateo. Pronto estarán aquí, y entonces los conocerás apropiadamente. ¿Cuándo? Pronto, prometí, aunque pronto todavía se sentía como una eternidad cuando estabas tan embarazada. Las gemelas llegaron 2 semanas antes, porque por supuesto que lo hicieron. Me desperté a las 3 a.m. con mi fuente rompiéndose, y Nico inmediatamente entró en modo de crisis, revisando bolsas de hospital y asientos de coche,
y llamando a mi médico mientras yo intentaba respirar a través de las primeras contracciones. Es demasiado pronto, decía por teléfono. No deben nacer hasta dentro de 2 semanas. Nico, logré decir entre contracciones. Los gemelos a menudo llegan temprano, está bien. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Porque uno de nosotros tiene que estarlo, y claramente no vas a ser tú. Gabriela llegó para quedarse con Mateo, quien aún dormía y felizmente ignoraba que sus hermanas habían elegido la mitad de la noche para hacer su entrada. Vayan, ordenó. Yo me encargo de él. Manténganme informada. El parto fue más rápido que con Mateo, pero de alguna manera más intenso. 2 bebés significaban el doble de trabajo, el doble de presión, el doble de dolor. Lo estás haciendo increíble, Nico no dejaba de decir, su mano en la mía, su otra mano acariciando mi cabello. Tan increíble, te amo tanto. Nunca volveré a hacer esto, Jade. Lo que quieras, todo lo que quieras, solo respira. Sofía Luz Valencia nació primero a las 6:47 a.m., gritando lo suficientemente fuerte como para despertar a toda la sala de maternidad. Elena Rosa Valencia la siguió 3 minutos después, más silenciosa pero no menos decidida. Colocaron a ambas bebés en mi pecho, una a cada lado, y miré a estos dos pequeños seres humanos perfectos que habíamos creado y no pude parar de llorar. Son hermosas, susurró Nico, su voz embargada. Eres hermosa. Todos ustedes son tan hermosos. Las siguientes horas fueron un caos. Enfermeras y médicos revisando a los bebés, asegurándose de que todo estuviera bien, intentos de alimentación y mediciones y pruebas. Nico nunca se apartó de mi lado, moviéndose entre yo y nuestras hijas con facilidad practicada. Cuando finalmente tuvimos un momento de tranquilidad, solo nosotros 4 en la habitación del hospital, él se sentó en el borde de mi cama, sosteniendo a Sofía mientras yo sostenía a Elena. Lo hicimos, dijo suavemente. Lo hicimos. 3 hijos. 3 hijos, accedí. Estamos oficialmente superados en número. Se rió, el sonido lleno de asombro y alegría. No lo querría de otra manera. Mateo conoció a sus hermanas al día siguiente. Gabriela lo llevó al hospital a pesar del horario de visitas porque nadie le decía que no a un Valencia. Se acercó a la cuna con cautela, claramente intimidado por estas diminutas criaturas. Mateo, conoce a tus hermanas, dije. Sofía y Elena. Son pequeñas, observó. Tú también eras pequeño una vez, le aseguró Nico. Crecerán. ¿Puedo cargar a una? Lo acomodamos con cuidado en la silla, Nico supervisando de cerca, y colocamos a Sofía en sus brazos. Mateo la miró con una concentración tan intensa que tuve que morderme la lengua para no reír. Hola Sofía, dijo seriamente. Soy tu hermano mayor, te voy a proteger. La mano de Nico encontró la mía apretándome con fuerza, y supe que él estaba luchando contra la misma oleada de emoción que yo. Esta era nuestra familia, desordenada y ruidosa y hermosa y nuestra. Volver a casa con gemelas fue un ajuste. Nico había insistido en contratar una enfermera nocturna durante el primer mes, a lo que me había resistido inicialmente, pero rápidamente llegué a apreciar cuando las 3:00 a.m. significaban 2 bebés que necesitaban ser alimentados simultáneamente. Pensé que un recién nacido era difícil, dije una mañana, caminando como zombie por la cocina en busca de café. Esto es un nivel completamente diferente. Vuelve a la cama, dijo Nico, apareciendo con Sofía en un brazo y Elena en el otro. Yo las tengo, la enfermera está aquí, necesitas descansar. Necesito funcionar. Estás funcionando. Eres increíble, pero también sacaste a 2 seres humanos de tu cuerpo hace 3 semanas. Descansa. Estaba demasiado cansada para discutir. Volví a la cama y dormí durante 4 horas seguidas, despertándome para encontrar a Nico aún manejando a ambos bebés mientras Mateo jugaba cerca, ayudando a traer pañales y hablando con sus hermanas. Eres mágico, le dije. Estoy aterrorizado, corrigió, pero estoy aquí. Lo estamos resolviendo juntos. Y lo estábamos. Lentamente, caóticamente, agotadoramente, lo estábamos resolviendo.
Las niñas desarrollaron sus propias personalidades rápidamente. Sofía era la más ruidosa, exigente y valiente. Elena era más tranquila, más observadora, pero no menos decidida. Mateo se tomó en serio su papel de hermano mayor, siempre queriendo ayudar, proteger, involucrarse. Mis bebés, seguía diciendo, incluso cuando pasaron de recién nacidas a bebés. Nuestros bebés, yo corregía. Mis bebés, él insistía, y Nico sonreía mientras yo negaba con la cabeza. En el primer cumpleaños de las gemelas, hicimos una fiesta en nuestro jardín ampliado. La construcción finalmente había terminado. El tercer piso completo, con 2 guarderías y una sala de juegos. El jardín ahora tenía un columpio y una caja de arena y más juguetes de los que 3 niños podrían necesitar. Gabriela, predeciblemente, se había excedido con las decoraciones. Antonio había traído regalos que habrían financiado una educación universitaria. Mis amigas habían suministrado suficiente pastel para alimentar a un ejército. Y yo me quedé con Nico mirando a nuestros 3 hijos cubiertos de glaseado y riendo con pura alegría. Y sentí que mi corazón se expandía más allá de lo que había creído posible. ¿Feliz?, preguntó Nico con el brazo alrededor de mi cintura. Tan feliz que a veces me asusta. ¿Por qué? Porque esto lo es todo, y la idea de perderlo. Me detuve, no pude terminar la frase. Me hizo girar para enfrentarlo, sus manos en mi cara. No lo perderás, no perderemos esto, te lo prometo, Lorena, esto es para siempre. Y mirándolo a los ojos, le creí. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños finalmente se durmieron, nos desplomamos en nuestra cama, completamente vestidos. 3 hijos, dijo Nico. 3 hijos, acepté. Estamos locos. Somos felices. Somos ambas cosas. Se giró para mirarme, su expresión suave. Amo nuestra vida loca, caótica, hermosa. Te amo. Yo también te amo. Le tomé la mano entrelazando nuestros dedos. Gracias. ¿Por qué? Por aparecer ese primer día en mi tienda y todos los días desde entonces. Por elegir esto. Por elegirnos. La elección más fácil que he hecho. Y envuelta en sus brazos. Nuestros hijos durmiendo en el pasillo. Nuestra casa llena de amor y risas y vida. Supe que tenía razón. Esto lo era todo, y era nuestro. 5 años después del nacimiento de las gemelas, nuestras vidas se habían asentado en un ritmo hermoso que a veces tenía que pellizcarme para creer que era real. Mateo tenía 7 años, todo brazos larguiruchos y preguntas serias. Había heredado la intensidad de su padre y mi tendencia a pensar demasiado, lo que hacía interesantes las conversaciones en la cena. ¿Pero por qué no puedo ir a casa de Ricardo después de la escuela?, preguntó mientras empacaba los almuerzos en la cocina. Todos los demás niños pueden ir, porque los padres de Ricardo no han sido verificados por seguridad, dijo Nico con calma, sin levantar la vista del informe de negocios que revisaba en la mesa de la cocina. Eso no es justo. La vida no es justa, pero es segura. ¿Qué es más importante? Le lancé una mirada a Nico que decía, déjame manejar esto, y me volví hacia nuestro hijo. ¿Qué tal esto? Ricardo viene aquí después de la escuela. Ustedes pueden jugar en el jardín y yo haré esas galletas que a ambos les gustan. Mateo consideró esto, su pequeña cara arrugada en concentración. Con chispas de chocolate. Con chispas de chocolate. Está bien. Agarró su mochila y se dirigió a la puerta donde su detalle de seguridad esperaba para llevarlo a la escuela. Manipulado por galletas, observó Nico una vez que Mateo se fue. No le he enseñado nada. Le has enseñado mucho, incluyendo cómo negociar. Por eso intentó convencerte en primer lugar. Sonrió, dejando a un lado su informe. Buen punto. Las gemelas eligieron ese momento para irrumpir en la cocina. Sofía a la cabeza como siempre, con Elena justo detrás. «Papi». Sofía se lanzó hacia Nico, quien la atrapó con facilidad practicada. ¿Podemos desayunar panqueques? Comieron cereal hace 20 minutos, pero seguimos hambrientas. Las niñas en crecimiento necesitan sustento, dije, ya sacando la mezcla para panqueques. Pero ustedes ayudan. Ambas niñas vitorearon.
subiéndose a los taburetes de la isla de la cocina, mientras yo supervisaba su entusiasta pero desordenada preparación de panqueques. Esta era nuestra rutina matutina. Caos y café y el ritmo cómodo de una familia que había aprendido a trabajar junta. El teléfono de Nico sonó, el tono específico que significaba negocios. Lo miró, luego a mí. Tengo que atender esto. Ve, nosotras nos encargamos del desayuno. Besó la parte superior de la cabeza de cada niña, luego la mía antes de desaparecer en su oficina. ¿Papi está ocupado?, preguntó Elena, su voz más suave que la de su gemela. Está trabajando, cariño, pero volverá pronto. El negocio había crecido con los años, expandiéndose a empresas más legítimas, mientras se desinvertía cuidadosamente de los aspectos más turbios. Nico se había propuesto construir algo de lo que sus hijos pudieran estar orgullosos, algo que no volvería a atormentarlos. Quiero que tengan opciones que yo nunca tuve, me dijo una vez. Quiero que elijan esta vida porque la aman, no porque estén atrapados en ella. Cuando salió de su oficina, las gemelas estaban cubiertas de harina y la cocina parecía una zona de desastre. Pero había panqueques. ¿Éxito?, pregunté, entregándole un plato. Siempre. Aceptó un pegajoso abrazo de panqueque de Sofía y Elena antes de que salieran corriendo a jugar. Lo de Ricardo ha sido resuelto. Me quedé inmóvil en medio de la limpieza. ¿Resuelto? No de esa manera. Puso los ojos en blanco ante mi expresión. Hice que revisaran el negocio de su padre. Dirige una empresa de contabilidad legítima. Sin conexiones, sin problemas. Mateo puede ir allí después de que conozca a la familia. Vas a intimidarlos, ¿verdad? Probablemente, pero la seguridad de nuestro hijo es lo primero. Era este equilibrio lo que definía nuestra vida ahora. La cuidadosa navegación entre la normalidad y la realidad de quienes éramos. Lo que significaba el apellido Valencia en esta ciudad. Hablando de eso, dijo Nico, terminando su panqueque, necesito hablar contigo de algo. El tono serio me hizo dejar el paño de cocina. Está bien. Antonio quiere retirarse por completo esta vez, mudarse a la villa en San Miguel de Allende. Eso es bueno, ¿no? Lleva años hablando de ello. Significa que asumiré todo, no solo las operaciones diarias, sino toda la organización. Me miró a los ojos. Quería asegurarme de que estás de acuerdo con eso antes de que me comprometa. Pensé en el hombre con el que me había casado, el padre de mis hijos, la persona que había demostrado una y otra vez que podía manejar el poder sin ser corrompido por él. ¿Estás tú de acuerdo con eso?, pregunté. Sí, creo que finalmente descubrí cómo hacer esto, todo esto, sin comprometer lo que realmente importa. Me acercó. Pero solo si tú estás a bordo. Estoy a bordo. Siempre he estado a bordo. La transición ocurrió durante los meses siguientes. Antonio se retiró formalmente, mudándose a San Miguel de Allende con fanfarria y celebración. Nico asumió el rol por completo, trayendo consigo cambios que modernizaron mientras respetaban la tradición. Es bueno en esto, observó Gabriela durante una de nuestras citas semanales de café. Mejor que papá en algunos aspectos, menos estancado en las viejas costumbres. Está tratando de construir algo diferente y lo está logrando. Revolvió su café pensativamente. Sabes, cuando canceló esa boda hace años, la mitad de la familia pensó que había perdido la cabeza. Ahora todos ven que fue la mejor decisión que tomó. Solo la mitad pensó que estaba loco, bromeé. La otra mitad estaba demasiado ocupada entrando en pánico por la situación de los Rincón. Ella sonrió. Pero funcionó. Todo funcionó. Así fue. La familia Rincón finalmente había cedido, especialmente después de que su propio liderazgo cambió de manos. La nueva generación quería paz, quería negocios legítimos, quería ir más allá de los viejos rencores. Es como si el mundo entero estuviera madurando, le había dicho a Nico después de una negociación particularmente exitosa. Todos estamos tratando de dejarles a nuestros hijos algo mejor de lo que recibimos, respondió él. La tienda también estaba prosperando. Me había expandido a 3 ubicaciones,
contratando gerentes en quienes confiaba mientras mantenía un control directo sobre la tienda original. Era mi refugio, mi salida creativa, lo que era completamente mío. Aunque técnicamente a Nico le gustaba señalar, soy tu mejor cliente porque compras flores constantemente, porque mi esposa hace los arreglos más hermosos de la ciudad y me gusta mostrarlos. Todavía compraba rosas. Cada aniversario aparecía con la misma petición. Rosas rojas para esta noche, solo esta noche. Era nuestra tradición, un recordatorio de dónde habíamos comenzado. En nuestro quinto aniversario de bodas, me sorprendió con un viaje. Solo nosotros dos, había dicho. 4 días en el Valle de Guadalupe. Los niños se quedarán con Gabriela. 4 días sin los niños. Me había sentido emocionada y ansiosa a la vez. Nunca habíamos estado lejos de ellos tanto tiempo. 4 días para recordar lo que era ser solo nosotros. No mamá y papá, solo Lorena y Nico. El Valle de Guadalupe era mágico. Colinas ondulantes y comida increíble, y momentos tranquilos donde podíamos estar juntos sin que nadie nos pidiera nada. Esto es agradable, dije una tarde, acurrucada junto a él en el balcón de nuestra villa mientras el sol se ponía sobre los viñedos. Deberíamos hacerlo más a menudo. Tradición anual, mínimo anual. Me besó la coronilla. Amo a nuestros hijos, nuestra vida, pero también amo esto, solo tú y yo. 5 años de casados, medité. 7 desde aquella primera noche en la tienda. La mejor tormenta de mi vida. Ni siquiera fue una tormenta tan mala. Para mí sí lo fue. Se suponía que estaría en el lugar de la boda ultimando detalles. En cambio, me encontré en una florería con la mujer más hermosa que había visto. Se movió para poder mirarme. Esa fue la noche en que todo cambió. Simplemente no lo sabía todavía. ¿Cuándo lo supiste? Cuando entré a recoger el ramo de Isabella y te volví a ver, fue como si todo encajara, como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a ese momento. Pensé en aquellos pedazos de ultrasonido, en cómo los había roto, pensando que lo había perdido antes de tenerlo realmente. Casi pierdo todo esto, dije en voz baja. No, no te lo habría permitido. Incluso si hubieras huido, incluso si hubieras luchado contra mí en cada paso del camino, habría encontrado la manera de volver a ti. Me acarició la cara. Tú y Mateo y las gemelas lo son todo para mí. Todo lo demás es solo ruido. Eso es muy romántico para un jefe de la mafia. Ex jefe de la mafia, actual empresario legítimo y devoto hombre de familia. Actual empresario legítimo que todavía tiene gente que le rinde cuentas. Detalles. Hicimos el amor esa noche con las puertas del balcón abiertas, el aire del Valle de Guadalupe fresco contra nuestra piel, y fue como aquella primera noche de nuevo, pero mejor, más profundo, con el peso de los años y el amor y la historia entre nosotros. Después, enredados en las sábanas, Nico dijo, ¿te he dicho últimamente que eres la mejor decisión que he tomado? No desde esta mañana. Flojo, inaceptable. Se incorporó apoyándose en un codo. Eres la mejor decisión que he tomado. Casarme contigo, formar una familia contigo, construir esta vida. Tú tampoco estás tan mal. Gran elogio de mi esposa. Volamos a casa renovados, reconectados, listos para sumergirnos de nuevo en el caos de 3 hijos y 2 carreras, y una vida que nunca era aburrida. Los niños nos habían extrañado desesperadamente. Los 3 se nos subieron encima en el momento en que entramos por la puerta. Nunca te vayas de nuevo, declaró Sofía. 4 días se sintieron como una eternidad, añadió Mateo. Elena simplemente se aferró a mí y no me soltó durante 20 minutos. Les dije que estarían bien, dijo Gabriela, pero su sonrisa era cómplice. Pero también, definitivamente los extrañaron. Ese verano Mateo preguntó si podía aprender sobre el negocio familiar. Tengo 7 años, señaló cuando yo me negué. Debería empezar a entender lo que hace papá. Nico y yo tuvimos una larga conversación al respecto esa noche. Es demasiado joven, insistí. Estaba haciendo preguntas. Podemos responderlas honestamente o dejar que imagine cosas peores que la verdad. ¿Y si
No pude terminar el pensamiento. ¿Y si elige esta vida? ¿Y si lo perdemos en el negocio familiar como Nico casi se pierde a sí mismo? Entonces lo guiamos, dijo Nico suavemente. Le mostramos las partes buenas y las partes difíciles. Le dejamos ver lo que realmente significa. Y luego, cuando sea mayor, le dejamos elegir. Así que Mateo empezó a pasar las mañanas de los sábados en la oficina de Nico. Nada peligroso, nada inapropiado, solo archivar y organizar y aprender cómo operaba un negocio legítimo. Es aburrido, informó después de la primera semana. La mayor parte de los negocios son aburridos, respondió Nico. Las partes emocionantes son las que la gente recuerda, pero el 90% es papeleo y reuniones. Eso suena terrible. Puede serlo, pero también es construir algo, crear oportunidades, cuidar a las personas que trabajan para ti. Observé a Mateo absorber esto. Lo vi empezar a entender el peso de la responsabilidad que conllevaba el apellido Valencia. Estaba creciendo. Todos lo estaban. Las gemelas comenzaron el jardín de niños ese otoño, ambas en la misma clase, a pesar de mi plan inicial de separarlas. Se necesitan mutuamente, había aconsejado la orientadora escolar. Separar a las gemelas puede ser traumático. Déjenlas juntas. Así que Sofía y Elena navegaron el jardín de niños como una unidad. Sofía haciendo amigas para ambas mientras Elena observaba tranquilamente y luego proporcionaba comentarios reflexivos. Son como dos mitades de una misma persona, observó Gabriela. Sofía es el corazón, Elena es la cabeza. Ambas son completamente ellas mismas. Corregí. Simplemente lo expresan de manera diferente. 8 años después de aquella primera noche, un tranquilo martes por la tarde, encontré a Nico en su oficina mirando algo en su escritorio. ¿Qué es eso?, pregunté. Lo sostuvo. La foto del ultrasonido de las gemelas, la de nuestra cita de 6 semanas cuando descubrimos que eran dos. Estaba pensando en cómo llegamos hasta aquí, todos los pequeños momentos que llevaron a esta vida. Me puse detrás de él, rodeándole los hombros con los brazos. ¿Algún arrepentimiento? Ni uno solo. ¿Tú? Ni uno solo. Me hizo girar para sentarme en su regazo, la foto todavía en su mano. Gracias. ¿Por qué? Por arriesgarte conmigo, por dejarme demostrar mi valía, por construir esta vida increíble conmigo. Dejó la foto con cuidado. Por amarme, incluso cuando no lo puse fácil. Lo hiciste más fácil de lo que crees. Te presentaste todos los días. Te presentaste. Eso es todo lo que siempre necesité. Nos sentamos allí en un silencio cómodo, la casa tranquila a nuestro alrededor. Mateo haciendo la tarea arriba, las gemelas jugando en sus habitaciones, nuestra familia, nuestra vida. Deberíamos tener otro, dijo Nico de repente. Me aparté para mirarlo. ¿Estás loco? Tenemos 3 hijos, 3 hijos ocupados, exigentes, maravillosos. Lo sé, pero estaba pensando, no, me estaba riendo ahora. No más bebés, 3 es perfecto. Nuestra familia es perfecta exactamente como está. Él estudió mi cara por un largo momento, luego sonrió. Está bien, 3 hijos, una esposa increíble, una vida hermosa, caótica, perfecta. Eso también funciona. Más tarde esa noche, después de que los niños estaban en la cama y nosotros nos preparábamos para dormir, Nico sacó una pequeña caja de su mesita de noche. ¿Qué es esto? Ábrela. Dentro había un colgante, de oro, delicado y incrustado en resina. En el centro estaban aquellos pedazos originales del ultrasonido que yo había roto hacía casi 9 años, los que él había conservado y me había dado en nuestra boda. Nico, los mandé a hacer un collar para que puedas llevarlo contigo. Llevar el momento en que todo cambió, el momento en que nos convertimos en familia. No pude hablar más allá de la emoción que me ahogaba la garganta. Él sacó el collar de la caja y lo abrochó alrededor de mi cuello. Perfecto, murmuró. Toqué el colgante, sintiendo la historia que representaba. Una noche, una tormenta, una elección que llevó a todo. Te amo, susurré. Yo también te amo para siempre.
Y de pie allí en nuestro dormitorio, en la casa que habíamos construido, rodeados por la vida que habíamos creado, supe que lo decía en serio. Esto era para siempre. Esto lo era todo. Esto era nuestro.